cierra la puerta. Mas aos cristãos ele fecha a porta sim. Las oraciones son escuchadas. Orações, amém. Orações são ouvidas. Muchas oraciones son oídas. Muitas orações são ouvidas. Y hay oraciones que no son oídas, pero no son respondidas. E tem orações que são ouvidas, mas não são respondidas. Y vamos a buscar en el libro de Mateos. ¿Ah? Busca en el libro de Mateos. Vamos a 26. procurar no livro de Mateus. 26, 39. Mateus 26. 42. Do 39 ao 42. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não poderão vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Es una oración que Dios hizo, ¿cierto?, al Padre. Uma oração que Jesus fez ao Pai. ¿Cierto? Y a los discípulos cuando volvió, ¿cierto? E os discípulos, quando Le dijo, voltou, no son capaces de orar, diz ¿cierto? não Y velar, conseguiam vigiar, porque los pilló durmiendo. porque os pegou dormindo. Por eso nosotros, Dios nos dice que nosotros tenemos que estar atentos, que Diz- tenemos que estar diz que temos que orando, estar orando. ¿cierto? Tenemos que estar intercediendo, tenemos Estar que estar, intercediendo. ¿cierto?, siempre Temos que estar atentos. sempre atentos Las señales que están en el mundo, das ¿cierto? sinais que está no Lo que mundo, está escrito en la palabra, o que está escrito qué na va a acontecer, palavra, qué no va a o acontecer, que irá porque acontecer, todo o lo que que não, está aconteciendo, porque tudo o que está acontecendo Amén. ¿cierto? está escrito. Y Dios ya lo tiene E Deus já marcado, ¿cierto? o tem marcado, La hora, el momento. a hora, o momento. Amén, Señor. Ahora, mira lo que dice en Apocalipsis 3, Agora olha o que diz em Apocalipse 3, el 7 y el 8. Escribe al ángel de la iglesia, dice, de Filipo. ¿Qué lo tiene? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Y el 9 dice, he aquí, yo Veja o que entregaré farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se postrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Escribe al ángel de la iglesia, del 8, el 7. del 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí
de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra. ¿Ahí está ahí? Sí. No, hasta el 9. Amén, ¿cierto? Aquí le dice, ¿cierto? Que él Ahí dice abre puerta, abre que una él puerta abre porta para entrar los hijos del Señor, ¿cierto? para que entrasen ¿Quién va a cerrar los hijos esa del puerta? Señor. ¿Quién fechará esa puerta? ¿Quién va a cerrar la puerta? Nosotros como hombres, Nós como homens, ¿cierto? Pero también dice que él cierra puertas. mas também diz que ele Y fecha ahí le portas. dice a todos los que se creen judíos, E pero no lo diz a son. todos aqueles que dizem ser judeus e Porque não são, hablaban bonito, hablaban, ¿cierto? porque falavam bonito, Iban a otra iglesia, aparentaban de ser y no eran. aparentavam ser aquilo que não eram. Le dice, y los pondré, ¿cierto? Postrado a tus pies. E os colocarei postrados a teus pés. Y en el libro de Mateo dice, como dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Hubo una oración? ¿Hubo una oración, sí o no? Amén. Houve uma oração? ou Esa não? oración Essa fue oração respondida. foi respondida? Não. ¿Te imagináis Dios hubiera Imagina respondido se esa pai oración tivesse que Jesús respondido essa hizo al oração Padre? que o Pai, que o Jesus fez ao Pai. ¿Hubiéramos sido salvos? Não. Entonces esa oración Então, essa oração, Dios la escuchó, Deus ouviu, pero mas no la respondió. não a respondeu. Porque al instante de Porque Jesús ao hacer la instante de pregunta, Jesus fazer essa pergunta, le dice, disse más mas hace que se faça a tua vontade. tu voluntad. Él sabía que iba a pasar esa copa. Ele sabia que teria que ¿Cierto? passar essa copa. Estaba orando porque sabía que venía. Estabas orando porque sabia que viria. Ese sufrimiento, ese dolor, ¿cierto? Ese sofrimento, Pero esa dor. inmediatamente recapacitó Mas y le dijo al Padre, inmediatamente más es tu recapacitó. voluntad. Amén. Y muchas veces E nosotros muitas vezes nós oramos y queremos que Dios haga todo e lo que queremos nosotros que pedimos. se faça tudo conforme a nós, ao que nós queremos. Y la Biblia dice totalmente E a lo Bíblia contrario. diz Mira, totalmente o Jesús le contrário. negó, Jesus ¿cierto? Esa oración. elevou essa oração. ¿Por qué? Porque tenía que pasar eso Porque para que tinha nosotros que fuéramos passar salvos. isso Dice, de para que tal nós manera amó fôssemos Dios al salvos. mundo, Diz que de tal que envió maneira a su Hijo Deus amou ao unigénito, mundo para que todo para aquel enviar a que en seu él Filho crea no se pierda, unigénito, mas tenga vida eterna, para que ¿cierto? todo aquele que nele crê não se perca e tenha vida Entonces, eterna. si Dios escuchó esa oración, Então, se pero Deus no la respondió, ¿por escutava qué? essa oração, Porque Él mas tenía não un respondeu, propósito para la porque Ele salvación de tinha um nosotros. propósito para a Si salvação Cristo de nós. no hubiera ido al Calvario Si del Cristo cruz, no no hubiera vaya a sido cruz, escupido, ¿cierto? Não tivesse passado por Escarnecido todas essas coisas, y muerto, ¿cierto? No hubiéramos tenido não nosotros teríamos parte esa bendición de haber llegado sobre a essa esa puerta mesa abierta. para chegar a essa Porque porta aberta. por ese sacrificio Por ese nos abrió una puerta sacrificio, que Él nadie nos abrió una puede puerta cerrar. Que ninguém pode fechar. Por eso el libro de Apocalipsis dice, Por eso Él abre el libro de puertas y cierra Apocalipse, puertas. que ele fala Pero los que creen abre y portas guardan- e fecha portas, mas aquele que acredita e guarda Guarda la a palabra, palavra, ¿cierto? Él la tiene ele abierta. deixa aberta. Él ya entró en el camino, ¿cierto? De entrar no caminho. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la Ele vida. diz, eu sou o nadie caminho, vai a ao Pai verdade se não e crê a em vida. mim. E ninguém vai ao Pai se não acredita nele. Entonces todo el que dice yo creo en Todo Dios, aquele que diz que acredita em Deus, pero no creo que Cristo mas sea el acredita que Mesías, Jesus seja o Messias, va a llegar a la presencia de Dios. chegará à presença de Deus, Porque Él es el camino. porque ele é o caminho. Él se sacrificó. Ele se sacrificou Se sacrificó por nosotros. por nós. Y vamos a ver cómo E vamos a ver Pablo como a Paulo no le respondió não una oración, respondeu uma oração, 2 oraciones, 2 orações, 3 oraciones, 3 orações. ¿cierto? Pablo dice en el libro de Paulo Corintios, de diz no 2 de livro de Corintios, Coríntios 12, 9, 8 y 9 dice, por 3 veces, 2 Coríntios 4. 12, 8 y 9, por 3 veces le dice, 3 le he pedido a vezes Dios roguei a Deus que me quitara
que tirasse de mim. Este aguijón. Mas ele disse, Pero Dios le dijo, basta de minha graça De mi é gracia. suficiente a você. Bástate de mi gracia. O sea, vio, Pablo oró, no en una ocasión, en tres Deus, Paulo ocasiones, orou para tirar esse espinho 3 para vezes. tirar ese problema que tenía a su Esse vista. espinho na carne. ¿Cierto? Uno no sabe qué es, ¿cierto? No sabemos qué es. Algunos dicen, no, son Algunos escamas, dicen no. que Dice son que escamas. cuando Dios mandó a Ananías a ungir a Pablo, dice que las escamas se Dice que salieron las escamas al filo de salieron. los ojos. Inmediatamente Entonces no los ojos. son escamas, No pero son tenía escamas. a lo mejor de vista, ¿cierto? También Veía quizá- menos. Pero Pablo le dice, 3 veces le he 3 pedido. vezes pedi. Y las 3 veces él me E 3 escuchó, vezes pero no roguei. me respondió como Mas le ele dijo. não respondeu. Tu oración ha sido ya respondida. Pero ahí está el príncipe de Persia Mas o que está príncipe de intercediendo Persia está que no baje la intercediendo bendición. para que não Pero desça a tu bênção. oración ya Mas ha sido tua oração respondida. já foi Y se lo dijo al respondida. profeta. E disse para o profeta, Ya tu oración ya se escuchó, se fue respondida. Ya Pero fue siempre el respondida, diablo mas siempre el diablo anda y se interpone. se interpõe. Entonces, hay oraciones que son Tem respondidas orações que y são otras oraciones respondidas que no son e respondidas, outras que ¿cierto? não. Dice, los discípulos de Dios le dicen, Os discípulos de Deus dizem, tendremos que mandar fuego del cielo. teremos que mandar Los fogo discípulos do dijeron a céu. Jesús. Os discípulos disseram a Jesus. Está en Lucas 9, 54, 55. Y Jesús le dijo, E Jesus disse, le respondió y fuerte, tú no sabes você não qué sabe espíritu soy. ¿Ah? Lucas 9, 54 y 55. No saben de qué espíritu soy. O sea, ¿qué le quiso decir? Con lo que estáis diciendo, me estáis contradiciendo você lo que yo contradiz. te estoy predicando yo estoy sobre el amor enseñando. de Dios. Y tú quieres mandar, porque están en desacuerdo, E você, porque ele está em desacordo, quieren mandar fuego del cielo você para quer destruirlo. mandar cair fogo O do sea, tú céu no para sabes qué destruir. espíritu tiene en tu vida. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. ¿Ah? Ahora, si ellos hubieran tenido claro, Se eles tivessem le sabido, hubieran dicho a Jesús, tivessem falado Ah. isso a Jesus, ¿cierto? Porque es como una oración que le dijeron a Dios. é como uma ¿cierto? oração que disseram para o Senhor. Una idea de lo que están hablando, dejemos que, ¿cierto? Pasamos. Que caiga fuego del Cair cielo, fuego lo del cielo. destruyamos. Y Jesús le dijo, no, ¿cierto? E Jesus disse, não, Yo estoy adoctrinando con un mensaje de amor, eu vim para salvá-lo. de misericordia. É um mensagem de amor, Yo le critico a los misericórdia. fariseos y Eu escribas, julgo aos fariseus e aos escribas ¿cierto? Que ellos de la ley dejaron lo más importante que de da la ley lei afuera, deixaram o mais importante fora, que era la que era misericordia, a misericórdia. ¿o no? Era la misericordia, A misericórdia, ¿cierto? Era la compasión, a compaixão. ¿cierto? Y el hombre no entendía y todos Y los hombre hombres no estaban entendía. actuando como los E os fariseos. homens atuavam como os fariseus. Decían, Señor, que Señor, fuego que del cielo para matemos destruirlo fuego del todo, porque cielo para tenía una destruirlo. persona que eran, pongámosle, pensaban diferente. Porque pessoas pensavam diferentes. Pero Dios dijo, este Mas Deus camino es diz, con amor. este caminho com Venid todos amor. los que están cansados, E ¿cierto? todos que Trabajados, estão cansados, y yo haré descansar. trabalhados, e eu os farei descansar. Es un hospital. Isto é um hospital. Y si tú venías a la presencia de E se Dios, você vem à presença do ¿cierto? Senhor, ¿Por qué? Querer la sanidad. porque você A lo mejor en quer el a cuerpo no sanidade. tenés nada, pero tenés la Talvez no necesidad de sanar corpo tu você não tem alma. nada, mas você tem a necessidade de salvar a sua alma. La mujer que tenía, A mulher sufría de que flujo de sofria do sangre, fluxo de sangue, en su corazón pensó no seu coração ela pensou y oró. e orou.
porque eso fue como una oración cuando dijo, si Quando tan ele diz, solo se eu tão tocara só la tocasse punta del manto, a borda do yo sé manto, que voy a ser eu sana. sei que serei O curado. sea, creyó Él en el que acreditó iba pasando, el que naquele levantaba que muertos, passava, cojos, naquele que ciegos, levantava ¿cierto? mortos. Y ella dijo, tan solo E si ela yo disse, tocara se el eu tão manto, somente tocasse o manto, yo seré sano. eu serei curado. Entonces hay oraciones que Dios escucha Tem orações y que otras Deus oraciones que Dios ouve e tem escucha y no outras que realiza, Ele pero hay las ouve, que mas não escucha y realiza realiza, conforme ao que nós queremos. ¿cierto? Por eso estamos aquí en este Por lugar. isso estamos aqui nesse lugar. Yo me pongo como ejemplo. Eu coloco Yo cuando como estaba en la exemplo. drogadicción, Quando eu estava a na las 4 o 5 drogadição, de la mañana, yo miraba al cielo y le decía a 4 ou Dios, 5 da manhã, porque eu algunos olhava para o dicen que Dios no céu. escucha. Alguns dizem que Deus não escuta. Y yo le decía a Dios, Yo mira decía, cómo me encuentro, no quiero Señor, estar en este estado, no olha quiero como depender eu de estou. droga, Eu não quero ¿cierto? depender de drogas. Mira cómo encuentro, quiero Eu cambiar. quero mudar. Y Dios escuchó esa oración. E Deus ouviu essa ¿Cuántas oração. veces yo Quantas le vezes pedí? eu pedi, Pero yo también puse, mas também yo puse condiciones. eu colocava condições. Ahora, pero tú tienes que hablarme para Mas llegar você a tem la que falar comigo presencia. para eu chegar Yo na tengo tua que presença. escuchar tu voz. Eu quero ouvir a tua voz. Y Dios hizo totalmente lo contrario. Mi oración E fue Deus fez escuchada. totalmente o Pero contrário. ¿cómo Dios me trajo a Mas sus como caminos? Deus trouxe a seus caminhos? Trajo 6 hermanos Trouxe peruanos, 6 irmãos peruanos. ¿cierto? Y yo sin querer, Y yo sin yo fui a querer. buscar dinero a la Como casa, a Chipri. di vuelta toda la casa, no lo encontré, Eu me fui a achei la o dinheiro, iglesia. fui na A igreja. la final me llevé los 6 hermanos peruanos No para la final casa. me veio Y mi 6 señora me irmãos decía, si tú peruanos no para te caes, casa. yo Se no lo você quiero, não ya yo me fica, quedo. eu não vou ficar com eles. Y ahí Eu Dios fico. tenía el momento E aí propicio. Deus tinha um momento. Uno como hombre Preparado. dice, "Ay, estos son Nós corazones como de la homem, abuelita, nós ¿cierto? No falamos señalan a que nadie". eram 5 coração os irmãos da igreja. Pero Dios tenía Mas un Deus propósito. tinha um propósito. Y a lo mejor esos hermanos E peruanos talvez esses irmãos peruanos venían con el propósito de vinham com o propósito acercarse, de se ¿cierto? aproximar. Porque Dios lo había mandado a Porque mi vida, Deus os tinha mandado. ¿cierto? ¿A quê? A mi vida, A minha vida. para restablecer, Para mí restablecer. restaurar mi vida, Amén. ¿cierto? Pero yo no tenía claro. Mas eu não tinha claro. Yo lo atendía así como, Eu atendi. como dice que uno hospeda ángeles, Como hospedamos hijos de ángeles, Dios, que sea a lo palavra, eu atendimos hospedei lo mejor como posible. o melhor possível. pero ahí está la bendición de Mas a Dios. bênção de Deus estava Lo ali. que yo había pedido por O tanto que eu tiempo, tinha pedido por tanto tempo. ¿cierto? Pero a lo mejor el príncipe Mas de talvez Persia o príncipe de Pérsia, estaba intercediendo para que no pasara la bendición. para que a benção não Pero descesse. Dios tiene un tiempo. Mas Deus tem seu A todo le da tempo. un tiempo. E a todo dá um tempo. Lo hace correr, O correr, deixa correr, y de correr. repente lo E paraliza hasta depois que llega. puxa com a corda. Por eso Dios Até cuando aqui você chegou. hace la parábola del hijo pródigo, Por isso que quando Deus fala a nosotros palavra do tenemos que filho tomar en pródigo, cuenta lo que dice el Dios nós temos en que las tomar parábolas em muchas conta veces. o que Deus fala em parábolas muitas ¿Cierto? vezes. Y la parábola del hijo E pródigo a dice parábola que do el filho hijo, pródigo ¿cierto? diz Se apartó, que o filho se afastou, pidió la herencia, pidió herencia, se fue a pasarlo bien, ¿cierto? foi a curtir. Y es una parábola para la E essa iglesia. é uma parábola para a igreja. Y el otro hijo quedó E o outro filho ficou administrando, ¿cierto? ministrando, Trabajando, ¿cierto? trabalhando. Pero cuando llegó el hijo pródigo, Mas quando chegou o filho pródigo, ¿cierto? Fue por una oración. foi por uma oração. Antes que llegara a la presencia del Antes Padre, que ya estaba chegasse a haciendo la presença oración. do Pai, Y la oración decía, e a oração dizia: en la casa de mi Padre, na muchos casa do meu jornaleros hay", Pai, muitos jornaleiros, muitos trabalhadores têm. ¿cierto? Iré a mi Padre Irei ao meu Pai y le diré, e direi: he pecado é pecado contra el cielo, contra o contra ti. céu e contra ti. No soy Eu digno já não sou digno llamado de tu ser hijo. chamado teu filho. Hazme Me faz como como uno de tus um canales. de Y lo teus mismo trabalhadores. que él pensó, oró, E o mesmo que después lo, pensou e orou, en la presencia del Padre lo depois da declaró. presença do Pai, o Pero ya lo había declarou. declarado aquí.
Yo había escuchado Eu lo que já el hijo tinha había dicho. ouvido o que o Cuando filho tinha llegó falado. Quando chegou a la presencia à del Padre, el presença do Padre lo Pai, abrazó, o Pai o mandó abraçou, a vestirlo, mandó a mandou ponerle un vestir, anillo del dedo, mandó a a matar el calçar, becerro más a gordo, colocar um anel, Amén. ¿cierto? a matar um Porque becerro gordo, había fiesta. porque tinha festa. Pero la iglesia Mas a se iglesia representa como el hijo, se apresenta como o filho invejoso, el filho que estaba dentro de la aquele iglesia. que estava dentro da igreja, Ese que nunca se descarrió, esse que nunca saiu, el que siempre estuvo en la iglesia, el que sempre esteve na ¿cierto? igreja. Pero cuando llegó el hijo E pródigo, quando chegou o le filho empezó a decir, pródigo, ay, diz: a mí nunca han matado nada Para para mí nunca celebrarme. Yo você he estado aquí matou. trabajando, Eu trabalhei, nunca han matado, você no jamais han dejado matou matar nada. um becerro gordo para mim. ¿Por qué? Porque Viene este que que la pasó bien, desperdició toda a la herança. disfrutó, viene ahora E y lo agora primero que hace vem, lo e o primeiro abraza, que vem, você o lo abraça, viste, le pone un anillo en el dedo coloca seu anel no dedo, y hace un banquete para e él. faz um banquete para ele. Y Dios le dijo, todo E lo que Deus está aquí diz: es tudo que tuyo, está aqui é teu. ¿cierto? Y tiene envidia porque E él você vino, inveja porque ele voltou. ese hijo que estaba muerto, Esse filho que estava que morto, resucitó, que tiene ressuscitou. envidia. Você tem inveja? Es un mensaje para la Isso é iglesia. mensagem para a Nosotros igreja. pedimos en la iglesia Nós todo el pedimos tiempo. na igreja todo o tempo. Y hay una madre, hay un Tem abuelo, uma una mãe, abuela, tem un um abuelo, avô, um ¿cierto? avô, Un tío, un um tio, sobrino, um sobrinho. que a lo mejor como sobrino está Que pidiendo como por la sobrino tía, está por la pidiendo mamá, por por el la abuelo, tía, por el ¿cierto? abuelo, Para que entren al para que evangelio. entren ao evangelho. Como abuelo está pidiendo por los Como hijos, abuelo por está los pidiendo nietos, por los hijos, ¿cierto? por Por los los nietos, bisnietos. por los bisnietos. Siempre hay uno que está Sempre tem intercediendo alguém para que que tú está conozcáis el intercedendo para evangelio. você conhecer o Y evangelho. cuando llegáis al E quando você evangelio, chega ao evangelho, ¿cierto? Porque Dios pone atalayas por todos porque lados. Deus coloca atalaias. Y la oración de la iglesia, la oración E a tuya, oração da igreja, a oração tua. ¿sí? Decir, mira mi hermano tanto, Você diz: olha, meu irmão, mira la condición, olha a condição. acércate a su vida, Se aproxima a sua restáuralo, vida, restaura-lo. ¿cierto? Amén. Y cuando llega E quando restaurado, chega restaurado, nosotros mismos lo nós queremos mesmos sacarlo para afuera. queremos tirá-lo. Y la oración de esa E persona a oração dice, dessa pessoa he diz: pecado contra el é cielo, pecado contra o céu e contra ti. no soy digno llamado tu Eu hijo. já não sou digno de ser chamado teu Hazme filho. como uno de tus E compañeros. Creo faz que como de teus trabalhadores. hay ventaja y Aí desventaja tem de repente vantagens que uno e mismo la hace. desvantagens que nós mesmos fazemos. Porque si nosotros siguiéramos Porque la si palabra nós de Dios, seguíssemos tendríamos a que palavra do amarnos los Senhor, unos y los otros, deveríamos ¿cierto? amar-nos Sin uns envidia, aos sin outros, murmuración, sem sin nada. inveja, sem murmuração. Porque para eso Dios los llamó. Porque para isso Deus nos chamou. Para amarlos, para Para amarlos, engrandecer su para nombre. Porque si engrandecer su nombre. nosotros amamos al prójimo, Porque se nós amamos a Dios, amamos ¿por qué? ao próximo, porque el Juan Dice que Dios es amor. não amamos a 4:8 Deus. dice, Porque em si João decimos que amamos a 4:8, Dios si dizemos y que no amamos a amamos Deus, a mi hermano, se não amamos no a nosso conocemos a Dios irmão, porque não Dios es conhecemos a Deus, porque Deus é amor. amor. Entonces es la raíz, ¿cierto? Essa é a Del raiz mensaje del Evangelio. da mensagem do Evangelho. Esa es la raíz que Dios, a medida que tú Essa estás é a orando, te raiz, à responde, medida no que te você está responde. orando, Ele responde ou não. ¿Cierto? En el libro de Santiago, ¿cierto? No Dice, livro de Tiago diz, en 4:3, Tiago 4:3, dice, pedís. Y pedid más. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿cierto? Para... Sí, léala más. quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Dice, pedí y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Mire la palabra de Dios como lo habla en el libro de Santiago, que de repente nuestras Olha como oraciones fala no livro de a lo Tiago, mejor son mal, nossas ¿cómo se llama? orações Son são mal formuladas. formuladas, ¿cómo se dice? Más culto, formuladas, ¿cierto?
le piden a Dios y como Dios pedem a conoce Deus, todo, mas como Deus conhece conoce tu tudo, corazón, conoce tus conhece obras, teu sabe coração, tuas si obras, estáis pidiendo, Ele sabe se ¿cierto? você está pedindo para teus prazeres, para tus placeres o para que Dios haga la obra ou para que realmente en la Deus persona. faça a obra realmente na pessoa. Dice que David Diz que Davi era un muchacho, era moço, lo ungieron rey, foi ungido rei, y como Dios hace grandes cosas en las personas. e como Deus faz grandes coisas nas Y el pessoas, espíritu de Saúl diz dice que o que salió espírito de inmediatamente Saúl saiu y posó sobre David imediatamente cuando e pousou sobre Davi quando foi ungido. fue ungido. Amén. Ahí se le abrió una puerta a Aí David, se abriu uma porta para Davi, ¿cierto? Porque Dios, porque ¿cierto? Deus, Como el rey te mandó a buscar, como o ¿cachai? rei te mandou buscar, Amén. Ahí le abrió una puerta a Ahí David y abrió una ahí puerta. sobre ese ungimiento e sobre esse ungimento, David mató oso, león, Davi matou gigante, urso, gigante, ¿cierto? Pero siempre David declaraba mas sempre Davi "Tú vienes a mí declarava, você vem a mim con escudo y jabalinas, com ¿cierto? escudo e jabalina, Pero yo voy en el nombre de mas Jehová eu de los vou ejércitos. no O sea, nome do Senhor él dos declaraba, exércitos. hablaba, y Ele Dios no estaba declarava, escuchando ele eso. falava, e Deus estava ouvindo isso. ¿Ah? ¿Tenía algún alma importante para matar a ese gigante? Tinha alguma arma importante para ele matar algum gigante? Tenía un alma importante para declararle, para profetizarle que ese gigante iba a ser Tenía. muerto y con su propia espada iba a cortar su cabeza. Algo importante para cortar a cabeça com a própria espada dele? Ni siquiera iba armado, Ni siquiera ia andaba armado. con su onda, Estava com seu ni siquiera estilete, con piedra, Así es. pero él le declaró, mas ele declarou ¿cierto? Que Dios lo iba a entregar en sus que manos. Deus o entregaria Le em suas profetizó. mãos, profetizou. Y dice que él corrió E diz que ele rápidamente correu al arroyo, corrió, recogió 5 piedras e pegou 5 y pedras la lanzó en el nombre e lançou no de nome Jehová de do los Senhor ejércitos. dos Y exércitos. se le incrustó en la E frente incrustou al na gigante, testa ao cayó gigante. al piso Caiu noqueado, noqueado. ¿cierto? Tomó su espada, corrió, tomó su espada, ¿cierto? Y le cortó E la cortou cabeza. a cabeça. Y los filisteos salieron E os todos filisteus todos saíram huyendo, fugindo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tomaron porque miedo tomaram de ese medo muchacho desse menino, o del que estaba con el ou muchacho, daquele que estava com o menino. Estaba con él. del que estaba con él, porque los Daquele filisteos que también estaba tenían con historia y él, sabían porque que sabían el da pueblo de historia. Israel había salido libertado, Sabia que foi saído do ¿cierto? Egito, Que se había abierto el mar, que ¿cierto? o mar del vermelho Mediterráneo. tinha aberto. Ellos sabían todo eso Ellos y sabían mataron eso. porque primero el diablo se engrandeció Primeiro, o diabo se engrandeceu. y cuando se engrandeció le E dijo, quando o diabo se engrandeceu, el paladín salía y los desafiaba, e o gigante saía e os desafiava. ¿cierto? Podrían ser presentados los hermanos de David, Poderiam que ter eran más fuertes que apresentado David, os irmãos de Davi, que eram mais porque cuando fortes que fueron a ele. ungirlo, Cuando fueron a ungirlo, Samuel, ¿cierto? Samuel Veía a los más grandes, olhou os más maiores, musculosos. olhava os E Deus mais dizia, "Esse não." e Deus dizia, esse não. O sea, Dios escoge a sus hijos, Deus escolhe seus filhos, ese pequeño remanente. esse pequeno Y ese remanente. pequeño remanente siempre tiene que actuar con Esse amor, pequeno remanente sempre tem que atuar com amor, porque la palabra dice, no hagas a otro. porque a palavra diz, não faças com outros, ¿Ah? Que no quiere que hagan contigo. Dice eso, ¿no? não faz com os outros lo que querem que hagan contigo. Está al revés la cosa. Tenemos que hacer los otros Nós temos A lo que outro, fazer aos outros lo que o que nosotros nós la queremos bendición que nosotros que queremos façam recibir. conosco. Si nosotros Si no, deseamos el mal desejamos a la o mal persona, à pessoa, ¿qué vamos a cosechar? que vamos a colher? Mal. Por eso tenemos que hacer el bien Temos para que recibir fazer el o bien. bem, para receber o bem. ¿Ah? Entonces, ese dicho que dice no haga a Esse otro, dito é de outro. el diablo lo imitó, ¿eh? Pero nosotros tenemos que hacer el bien. Nós temos que fazer o Como bem. cristianos tenemos que Como amar. cristãos temos que amar. Nuestra oración tiene que ser de interceder, Temos que interceder. ¿cierto? Pablo intercedió por su Paulo vida, intercedeu por sua No lo vida. logró. Não logrou. pero Pablo intercedió Mas por la Paulo iglesia intercedeu pela igreja
hizo 13 e fez 13 iglesias. Le igrejas. predicó a reyes, Pregou a reis, a príncipes. a La Biblia príncipes. dice, ¿cierto? A Bíblia diz. Paulo Paulo, en su oración em estaba suas orações, encarcelado, estava encarcerado. ¿cierto? Y Dios E abrió Deus abriu as portas. las puertas. Amén. Pero en el último tiempo Mas no Pablo último estaba tempo, Paulo encarcelado estava encarcerado. y se le abrieron las puertas. E se abriram as portas? Não. Porque ahí tenía que llegar la vida de Pablo. Dios ya lo tenía A establecido. vida de Paulo já estava estabelecido. Y no fue una muerte E não foi linda. uma morte linda. ¿Ah? Porque nadie va a querer esa muerte. Ninguém ¿Tú vas a quer querer la ser muerte que violado. tuvo Pablo? No, Señor. ¿Tú vas a querer la muerte que tuvo Pedro? Você vai querer a morte que teve Pedro, Felipe, Esteban, Felipe, Estevão, ¿ah? No. Marco. ah, El único que se salvó fue o Juan, único que se salvou foi João. porque estaba prisionero, Estava prisioneiro, ¿cierto? Murió de viejo. morreu de velho. Pero los otros todos murieron Mas os outros todos trágicamente. morreram tragicamente. ¿Pero por qué murieron Mas por que trágicamente morreram y no tragicamente? dijeron nada? E não disseram nada, porque sabiam naquele que havia crido. Porque primero caminaban así como estos hombres, los Caminaban discípulos como que le dijeron que ni discípulos, que que mandemos dijeron, fuego del cielo Mandemos para fogo do céu destruirlo. para destruí-los. Pero después Mas empezaron, depois no começaram, tengo plata ni oro. não tenho prata nem ouro, Mal lo que tengo mas te o doy. que eu tenho eu dou. Levántate y anda. Levante e ¿cierto? anda Y alaban, e louva. ¿cierto? Eso tenemos que hacer. Isso temos que fazer. David fue un hombre que Davi foi um homem luchó, que lutou, destruyó al oso, al destruiu león, ao ¿cierto? urso, ao leão, Al gigante, ao gigante. ¿cierto? Pero después Mas se después- quedó en ¿cómo se llama? Cuando uno queda en la calma, en el, Ficou inerte, claro, descansando. descansando, ¿cierto? Se acomodó. Se acomodó, como dicen algunos. Y vio a Betsabé, E viu a Batseba, que se estaba bañando desnuda en el Que patio de estaba la así casa. bañando ¿Quién se baña desnuda? desnuda en un patio? numa terraça, Sino que el diablo la trabajó. sino que o ¿cierto? diabo trabalhou, Se metió a la mente de ella, ¿o no? Y se metió a la mente de David, Y entró porque en la lo mente de los condujo dos para que viera a para Betsabé. que olhasse para Batseba. Y ahí pecó con E Betsabé, aí ficou com Batseba. ¿cierto? Y quedó embarazada. E ficou Por esse pecado. grávida desse Que pecado. como dicen, que Secuela. secuela de ese pecado. Ficou uma sequela desse Y él pecado. cómo quiso arreglarla E ele con como Dios. quis arrumar com Deus, Oró a Dios. orou a Deus, No, él llegó y empezó a cranear cómo começou a podía planejar como tapar ese pecado. podia tapar esse pecado. Y muchos cristianos somos igual que E David, muitos queremos cristãos tapar somos el como pecado. David, queremos tampar o Pero el pecado. pecado está. Mas o pecado Está está. en el conocimiento de Dios. Está no conhecimento de ¿Cierto? Deus. Y empezamos a Y comenzamos maquinar, a cranear cómo A podemos planejar como tapar ese pecado. podemos tapar aquele pecado. Y David mandó a buscar a, E Davi mandou chamar Urias. y Urias llegó E Urias y dijo, chegou, anda a tu casa a disfrutar, vai para ya tu peleamos casa, mucho. você já lutou. Y Urias era un hombre E um fiel, un hombre homem, temeroso, Urias, le era dijo, um homem vamos a ir fiel. a Como deitarle eu con vou mi deitar com mujer, minha mulher? si mi Se hermano meus está irmãos en estão la lutando, lucha. Amén. Están luchando, Meus irmãos estão lutando. pongámosle, están al frente de la batalla y yo estão estar no deitado frente da con mi mujer. batalha e eu vou estar aqui deitado Salió com minha del mulher. palacio y se Saiu do quedó en la puerta del palácio palacio e y ficou durmió ahí. dormindo aí na porta do palácio. Ahí el diablo al tiro con otro informante. Aí No, o ni el rey. informante diz: Urias no fuera con su mujer. Urias não foi se deitar com sua mulher. Ahí el diablo le trabajó en la Aí o cabeza diabo de trabalhou na David cabeça de Davi y hace una carta. e faz uma carta. Y cuando le hizo la E carta, quando fez a carta, Dios no tenía conocimiento de esa carta. Deus a casa não tinha conhecimento dessa carta. Amén.
Y lo mandó con Urías para que no se lo Y presentara lo al mandó capitán. con Y lo mandó que se Urias. fuera al frente de la E batalla. mandou que Urias fosse ao En frente todas da las batalha. batallas tenía que ir al Todas as frente. batalhas ele tinha que ir ao Hasta que frente. lo Até mataron a que o espada. mataram na espada. Y llegó el conocimiento a E David. chegou ao conhecimento de Ya Davi. tu pecado está sanado, Já mataron está a Urías. curado, mataram a Ahora puedes Urias. traer a Agora Betsabé al você palacio. pode casar com Batseba. ¿Cierto? Y la tomó por E a mujer. tomou por mulher. Y tuvo un hijo. E teve o filho. Y ahí vino Dios, le E mandó aí con el veio profeta e Natán, mandou ¿cierto? a Natão. Ya Samuel había muerto. Samuel já tinha morto. Y dijo, había un hombre que E tenía 100 disse, ovejas. tinha um homem que tinha 100 Y ovelhas. el vecino tenía una E oveja. o vizinho tinha só uma. Y va y le roba la oveja del vecino. E vai e rouba a ovelha do vizinho. ¿Ah? ¿El vecino? El vecino. Ya, y le roba la oveja y la mata. Y la Aí única pega a oveja que ovelha tenía. e mata. A única ovelha que Dijo, ese tinha. hombre merece. Esse homem merece La muerte. a morte. Y el profeta le dice, tú E o eres. profeta diz, esse homem é você. Ese hombre eres tú. Esse homem é você. Porque están matando la oveja. Porque você matou a ovelha O desse una homem. oveja. Un hombre fiel. Um homem fiel. Valeroso. Um homem valeroso. Que tenía temor. Que tinha temor. Y tú lo mandaste a E matar. você o mandou à frente da batalha. Y tú lo mandaste a matar. No dice E lo você o mataron. mandou a Tú matar. lo mandaste Você a o matar a la mandou a espada. matar a ¿Cierto? espada. Tú craneaste. Você planejou. ¿Cierto? Amén. Y le dice, E aí disse, empieza a orar. comece a orar. A pedirle a Dios que tenga misericordia. Para pedir que Deus tenha Y Dios tuvo misericórdia. misericordia de David. E Deus teve Esa misericórdia de Davi. oración fue escuchada. Fue escuchada. Foi El ouvido. profeta dijo, no, Dios O no te va a profeta matar. disse, Deus não vai te matar. No va a quedar tu vida. Pero el niño que tuvo esa Mas mujer va a morir. a criança que teve a mulher vai morrer. Nació el niño, empezó a crecer, Nació. a estar un poco más fuerte con la leche de su madre y se enfermó. Ficou doente. Y David en esa E enfermedad Davi, nessa se doença, encerró 7 se fechou días. 7 dias. Ayunó, oró, dice la palabra de Dios. Diz a palavra do Senhor. La oración de David llegaron al A cielo. oração de Davi chegaram ao céu. ¿Llegaron o no llegaron? ¿Se fueron respondidas? Foram respondidas. ¿Pero por qué no fueron Mas por que não respondidas? foi respondida? Porque Deus já havia dado a sentença. Porque Dios ya había dado la sentencia, mandó al profeta lo Mandó que iba a al profeta, acontecer. lo que iba a ¿Cómo hubiera acontecer? quedado el profeta ¿Cómo? de Dios? Si Dios le dijo, esa criatura va a morir, O profeta de Deus, e porque essa esa criatura criatura vai nació en morrer. pecado, Porque essa criatura nasceu em pecado. ¿cierto? Pero dijo, yo te voy a quitarte el Mas pecado eu vou tirar o pecado. y te voy a darte la bendición Eu vou ahora. te dar uma bênção. Y dice la palabra de E Dios diz que a palavra do Senhor. Dios le dio la Que bendición. Deus ¿Por deu qué? a bênção. Porque David Porque Davi, se levantó después que él ya sabía que el niño había muerto. depois Llegaron que los sabia que Deus tinha del palacio y le dijeron, el niño ya muerto, sí murió. A Y él se crianza levantó. Cuando se levantó, Cuando se comió levantó. pan. Y los hombres le dijeron, oye, tuviste 7 Você días ficou 7 en dias ayuno, en em oración, jejum, em oração, y por interceder por el intercedendo niño, por teu ¿cierto? filho. Y ahora que te dijeron que E estaba agora que muerto, morreu, te levantáis você come, se levanta. y comes. ¿Cómo es posible? Como é possível? La tristeza que tú tienes que seguir. Você tem que continuar Dijo, pela no, ahora tristeza. yo tengo que llegar a la presencia de mi hijo. Ya Agora mi eu hijo chegarei à partió, Dios me presença lo do meu llevó. filho, Deus já levou. Yo Ele ya não volta cumplí mais. por lo que yo que tenía que Eu hacer, já orar, cumpri com o que ele ayunar. tinha que fazer. Pero ya Dios Orei, no me jejuei, respondió. mas Deus já deu sentença. ¿Cierto? Dio la sentencia. Así es, Señor. ¿Cierto? No criticó nunca a Não Dios. criticou a Sino en vez de Deus, criticar, senão que dice la ele palabra de criticar a Dios, Deus, adoró. diz que adorou. ¿Adoró por qué? Porque Dios Porque dijo, Deus ¿cierto? Dio la palabra, dio la palabra, él oró contra él oró lo que Dios había hablado, contra lo que pero Deus ya tinha falado. estaba dicho. Mas já estava dito. Ese niño Essa iba a ir al criança infierno. ia ir para o inferno. No, pues se fue al Se cielo foi y fue imediatamente y com Deus. también el Espíritu E dijo, Davi no Espírito disse:
Ahora yo tengo que Agora esforzarme eu tenho que me para esforçar. hacer lo recto delante Para de ser la o presencia reto de da Dios, para presença de ver Deus, a ese para niño, voltar a encontrar meu porque ese filho. niño había nacido en pecado. Porque esa criança Pero tinha Dios nacido le en pecado. y David se levantó y fue a Y se levantó consolar y a su fue a mujer. consolar a su mujer. En una de las consoladas que La hizo David, consoló de tal manera que dejó preñar a la mujer, fez a Salomón. la dejó embarazada. Y tuvo a Salomón. Y teve Y Salomón. dice la palabra en el libro Y dice a de palavra no livro de que lo amó Dios, lo amó que Jehová, amó ¿cierto? Señor a Salomón. A Salomón lo amó porque Dios se lo dio, Dios lo restauró. Deus A David restaurou a le David dio otro hijo. e deu outro filho. Ahí le dejó a tiro la comisión a David, le dijo, Aí disse, cuando David dijo, quando David disse empezó a juntar cosas comenzó para, a juntar para hacer cosas la iglesia, para fazer o templo de do Dios. Senhor. Dijo, no, tú no Não, vas a hacer, você não o fará, lo hará tu hijo, o porque fará yo soy teu filho, derramador de porque sangre. você é derramador de sangue. Era por lo que Era por aqueles por lo que él que destruyó, por tinha lo que lutado, por que por aqueles que Goliat, ele por tinha los destruído, gigantes que más destruyó, por los pueblos que destruyó, o si no por la ou sangre se não, pela inocente sangue inocente que él destruyó, que ele derramou. ¿cierto? Porque Caín y Abel cuando fueron al Caim e campo, Abel, quando foram ao campo, Caín se levantó sobre Abel, ¿cierto? Caim levantou-se sobre Abel, Lo mató. o matou. Y cuando Dios le habló, le E dijo, quando la Deus falou, sangre a sangue de tu hermano de teu irmão clama clama a mí justiça. justicia. ¿Ah? Eso es lo que le dijo este hombre, tú no podís Você não construir pode el construir um templo templo que meu, va a ser el hogar de que Dios, será meu santuário. ¿cierto? ¿Para construirlo para qué? Si tú soy Se derramador você de é sangre derramador de inocente, sangue inocente. ¿cierto? Muchas veces nosotros nos Muitas vezes preocupamos nós não nos de preocupamos destruir de los destruir templos de os Dios. templos de Deus. Y no tenemos, no entendemos que cada uno de nosotros Não somos entendemos que miembros cada de del nós cuerpo de Cristo, somos um membro do templo del corpo Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. do Espírito Y Santo. nosotros de dice repente a por palavra las do críticas, Senhor. por las E muitas murmuraciones, vezes com a por el murmuração, pecado que nosotros por o cometimos, pecado que nós cometemos, y mala enseñanza muchas e muitas veces, vezes destruimos la iglesia de Dios. destruímos a igreja de Deus. Y después allí lo engrandecemos E nos y creemos engrandecemos que somos los hombres e espirituales. achamos que somos homens espirituais. Y aquí el hombre espiritual E se llama aqui o homem Jesucristo. espiritual chama-se Jesus. El hombre que vino a llamar al hombre O se homem llama que veio Jesucristo. chamar El hombre que te libró você que te livrou de muchas veces de muitas morir vezes se de llama morrer, chama-se Jesucristo. Jesus. Yo no estoy representando Eu un não hombre estou aquí representando como homem Pedro aqui, Farías, como ¿cierto? Pedro Farias, Ni un Sergio ni Córdoba, Sérgio ni Córdoba, un hombre, ni homem, ni a Paulo, ni a nem a Pedro. Paulo, nem a Pedro. Estoy Eu presentándote estou apresentando al que vino a morir por ti, aquele que veio a morrer por ti, al que nos dio la oportunidad de tener una puerta, aquele que abierta, deu uma oportunidade de ter que uma nos porta mostró un aberta, camino, que mostrou um caminho, que nos dio la bendición que deu a para bênção, que si entramos por que la si puerta, entramos por la vamos a puerta, estar en el camino que nos lleva a la entraremos ao salvación. caminho que nos leva à salvação. Nos dio Os deu la a palabra palavra para obedecer. para obedecer. Pero si no obedecir la Mas se palabra, não obedecemos a palavra, tener la sangre de Cristo para lavarte y tenha o limpiarte sangue de nuevamente. Cristo para te lavar e Porque limpar puedes novamente. pecar cualquier día, Porque en podemos cair cualquier em pecado em momento, qualquer solo que momento. no te dais Só que cuenta. você às vezes não A percebe. veces inconscientemente Às pecáis, vezes inconscientemente você peca. pero Dios no está viendo, Mas Deus não está olhando, no te está escuchando lo que não declaráis. está ouvindo o que você declara. Él está presto, Ele está prestes. ¿cierto? Dice que la tierra es estado de Diz su que a pie. terra é estrago dos seus ¿Dónde me pés. esconderé de la? Onde me esconderei da presença do Senhor? En lo más alto, No mais en lo más alto, bajo, en lo no más ancho. mais No hay profundo. donde esconderse de Não la tem presencia onde de se Dios. esconder da presença El do ojo de Senhor. Jehová está en O todo olho do lugar. Senhor está em todo lugar. Tú puedes decir, Você pode dizer, yo soy santo y eu tres sou veces santo. Ah, sí, puedes decirlo, declararlo, Você pode declarar. ¿cierto?
Pero ¿por qué soy santo? Mas por que você é santo? Porque nosotros somos santos, Somos porque santos Cristo porque Cristo es santo. ¿Y es quién es santo. santo? Entonces nosotros nos unificamos juntamente Nos con unificamos Cristo con Cristo. y somos santos Y por somos Cristo, santos por Cristo. no por nuestro caminar. Não por nosso caminhar. Entonces ahí, Pablo cuando le pidió a Dios Paulo, quando pediu a Deus que Dios lo sanara, que Deus o curasse, no lo sanó. não o curou. Cuando David intercedió por el Quando hijo, Davi intercedeu pelo filho, no lo curó. não o deixou. Cuando la mujer llegó a la presencia Quando de a mulher Dios, chegou à presença do humilhada, Senhor, humilhada, ¿cierto? Tocando el borde, tocando o borde, ¿cierto? Tan solo el borde. tan solo o Pues borde, sana. a borda, foi Y eso es curada. lo que quiere Dios, que nosotros nos Isso que quer o preocupemos Senhor, en que nuestras nos oraciones. preocupemos en nuestras Muchas veces las oraciones. oraciones nos van a ser Muchas escuchadas, veces pero van a nuestras ser oraciones respondidas. Pero eso Serão Dios ouvidas, Dios mas lo não hace respondidas. siempre, Mas lo hace Deus siempre. sempre faz. Pero hay oraciones Mas tem respondidas, orações que são respondidas. ¿cierto? David le respondió al matar al oso, Davi matar al respondeu león, a matar matar o al urso, ao gigante. gigante. Cuando mire cómo lo hace Dios cuando empieza a levantarte, Olha como faz a Deus. engrandecerte, ¿cierto? Dice que el David volvía de la Diz guerra que Davi voltava y da venía el guerra. rey delante de David. E o rei Y la vinha diante multitud, de você. la E a multitud multidão decía, David, Decía, Saúl mató a mí Saúl matou a 1000. y David a E 10.000 Davi a 10.000. y el pueblo se... E o povo se alegrava. Y el pastor, en ese momento actuado como rey, E o pastor, vio que el pueblo veneraba más otro hombre que que era o rei, había sido que mató adorava al mais gigante, aquele que matou o que gigante, tocaba el alpa y el aquele que espíritu y evocava a desaparecía harpa de e la o presencia espírito de desse Saúl. mundo desaparecia. Lo tenía como paralí porque andaba con todos lados con David. En vez de decir, oye, este hombre Em me vez de tiró, dizer, este homem mira la de Deus, bendición que hizo en todas las olha a batallas que bênção nosotros que vamos, tem, todas as vencimos. batalhas que nós vencemos. Entró el diablo en el Entrou o corazón de diabo ese no hombre coração desse homem. y lo único que E quería a era única coisa que procurava era matá-lo. matarlo, ¿cierto? Porque Dios estaba con David, Porque Deus porque estava Dios com en todas las Davi. batallas triunfaba, Porque o sea, a través de ¿cierto? Todas as del batalhas hombre de Dios, triunfava pero porque era o nome de Deus. el Hijo de Dios que deja O entrar Filho al de diablo, Deus que deixa lo entrar o único que quiere diabo, destruir o único que quer a su destruir hermano, a seu irmão. ¿cierto? Lo único que quiere destruir O único que a quer la grey de destruir Dios, é a grey de Deus. porque el diablo entra Porque el diablo con esa entra envidia, ¿cierto? Com essa inveja. ¿Por qué? Porque Dios lo usa, porque Porque Dios Deus o lo usa. engrandece. Porque ¿ah? Deus o engrandece. Y ahí Saúl Saúl procuró procurou matarlo. só matá-lo. Pero ahí uno ve la gloria de Dios, Mas aí podemos ver a como glória de Dios Deus, como Deus estuvo con ese hombre esteve com esse homem. y Saúl lo buscaba por todos E lados. Saúl procurava por Para todo matar. lugar para matá-lo. Entraba a una cueva, Entrava numa cova, ahí estaba David con sus hombres, aí estava Davi com seus homens. ¿cierto? Y podían lo matar, Dios se E lo entregaba en poderia las ter manos. matado, Deus se entregava nas suas mãos. Pero ahí uno puede ver Mas aí pode ver que David oraba que Davi orava y él no tomaba justicia por sus manos. e ele não tomava justiça com suas Y le próprias gritaba mãos. al rey, alguna Y vez te he gritaba al hecho rey, algo, no he sido eu já fiel fiz contigo, alguma coisa y para tú você, procuras e matarme você procura me solamente. matar somente. En una ocasión estaba al Em uma campamento, en un ocasião, campamento, estava num hicieron- acampamento. bajó David, cortó Desceu Davi, cortou o manto. el manto que estaba durmiendo Saúl. Le dijo, mira, falou, nuevamente Dios me "Nuevamente, entregó tu Deus me cuerpo en entregó mis tu manos, vida en tu mis vida manos. en mis manos. Pero yo no voy a hacer nada Mas eu não contra ti, levantarei porque mão yo no contra puedo ti. hacer nada contra un Porque eu ungido não de vou Dios. fazer nada contra o ungido do Senhor. Y esas palabras E uno essas no puede palavras echarlas por tierra. nós temos que Son colocar, enseñanzas são que es ensinamentos para la que é iglesia. para a igreja. ¿Ah? Para decirle a la iglesia, mira, Para hay decirle a la oraciones que van a iglesia, ser respondidas, hay oraciones que oraciones no que van a serán ser respondidas, respondidas, otras que pero no. sigue adelante, A continuar la en victoria frente. está dada. A vitória já está A través desse revelada através do sacrifício. sacrifício. ¿Ah? ¿Te imagináis yo hubiera hecho Imagina, caso? se eu tivesse obedecido,
la oración que hizo Cristo, Se Deus tivesse obedecido a oração que Cristo fez, hubiéramos estado en este momento estaríamos predicando nesse el momento Evangelio. pregando o Evangelho, ¿Por qué? Dios porque hubiera sacado a su Deus hijo, tivesse tirado seu filho ¿cierto? De ese sacrificio desse sacrifício y no hubiera llegado e não tivesse chegado la salvación para a nosotros. salvação para nós. Pero Dios sabía lo Mas que Deus venía, sabia aquilo que viria, ¿cierto? Lo que él tenía que trazar. o que ele tinha que Y traçar. cuando él oró E quando ele inconscientemente, orou inconscientemente, después recapacitó y depois oró ele conscientemente. recapacitou e orou conscientemente. Y cuando oró Y conscientemente, cuando oró dijo, conscientemente, hágase Que se faça tu a voluntad, tua no la vontade, mía. não a minha. Y eso nosotros que tenemos que hacer, Isso que matar nós ese temos viejo que hombre, fazer, como dice matar o Juan, velho homem, como fala João, ¿cierto? Que nosotros menguemos que nós diminuamos para que Cristo para que crezca en Cristo nuestra cresça vida. em nossas vidas. Que es menguar muchas O que é veces. diminuir muitas vezes? ¿Ah? Callar. Cerrar la boca. Cuesta cerrar la boca porque nosotros somos Custa fechar a boca. medio, de repente oramos Às vezes inconscientemente oramos inconscientemente. y pedimos a Dios Y que pedimos la a persona Dios que lo hizo daño, que Que a Dios la pessoa destruya. que nos fez dano, Deus a destrua. ¿Cierto? Y no sabemos si esa E não persona sabemos se essa pessoa es del pequeño remanente que Dios está é llamando, daquele pequeno remanente que Deus está que a lo chamando. mejor pidió la herencia, está Que en tal el vez mundo. está no mundo e pediu Y herança. nosotros oramos muchas veces E mal nós oramos y no mal. entendimos E não entendemos la misericordia de Dios a por misericórdia de el Deus pueblo de Dios, com o povo de Deus. ¿cierto? Y ahí, como decía en Santiago, E aí, como pedí y dizia pedí Tiago, mal, pedir ¿cierto? e pedir mal. Entonces Dios abrió la puerta Deus abriu a porta del pueblo de Moisés, do povo del de pueblo Moisés, de Israel. do povo de Israel. Pero para abrirle la puerta al Mas para pueblo abrir a porta de Israel, para o povo de Israel, tuvo que llamar a uno teve que chamar a que estaba apacentando que ovejas. estava apacentando ovelhas. Le salió al encuentro Saiu esse encontro porque le tenía porque tinha un plan, tinha ¿cierto? um plano, Tenía ¿cómo se llama? Como, aparte de plan, ¿cómo se va a llamar? Un processo propósito con Moisés. com Moisés. Y dice la palabra de Dios que E estaba diz a apacentando palavra do las Senhor que ovejas. ele apacentava ovelhas. Bueno, ya Desceu o sogro, ya estaba en la casa de su suegro 40 años. já estava na casa Fue do un seu año, sogro sino 40 anos. Porque de que arrancó de Egipto a los Desde 40 que años, fugió. eran 80 cuando Dios lo llamó a sus caminos. Y cuando llegó, E quando chegou, viu, llegó a cierto lugar, vio chegou a que la certo zarza lugar ardía y e no se viu consumía. que a sarça ardia e ela não consumia. No sabemos Não por sabemos qué por que Dios hizo esto. Deus fez isto. O en el propósito que tenía, O no Moisés propósito. sabía que la zarza prendía y se iba al tiro, Sabia pero él la dejó. que a sarça Prendía y no ardia, se mas consumia. ele a deixou Y perder él se fue acesso. por curioso, E Moisés, de curiosidade, se fue a Fue ver a por qué la a zarza zarza. ardía y no se consumía. porque ela ardia e No não porque era Dios la habló consumida. y yo soy el Dios de No tu fue padre, porque no. él faló, Fue soy por Dios. curioso, pero Él con fue Dios ya por tenía el curioso. propósito. Curiosidad, Muchas veces mas llegáis a él la tenía iglesia por propósito. curioso, Muchas porque veces te se gusta llega la a la iglesia música, por porque te gusta curiosidad. cómo andan vestidos, no Pues, sé, pues el se llegó propósito por de Dios con tu curiosidad, vida. no sé, Pero el llegaste a la propósito de Dios. presencia de Cuando Dios. se llegó a presencia del Y cuando Señor. llegaste a la Y presencia cuando de Dios, você chegou à Dios te presença do dijo, Senhor, igual Deus como te le dijo a diz, Moisés, assim como disse a Moisés, quita tira la sandalia de tus pies o porque este calçado lugar de teu pés, porque esse lugar santo, santo é. santo es. Ya pasaste el Ya pasó. lado de oscuridad, o lado da escuridão, de esclavismo, da escravidão. ¿cierto? Estabais perdidos Pues en estaba el y el perdido pecado, en el pero ahora pecado. llegaste a la presencia de Dios, ahora Agora quita você chegou à el pecado que presença do traes Senhor. del mundo, Agora quita el tira pecado del o mundo, pecado, Amén. ¿cierto?
Porque el lugar que está Porque aquele santo lugar es, que você está está en la santo presencia de Dios. você en está na este momento. presença do Senhor nesse Y momento. cuando tú estás en la Y cuando presencia usted de Dios, está en la presencia no vayas a de estar Dios, nunca 24 horas en la Você não presencia vai de estar Dios. nunca Sería 24 horas na mentiroso, presença de Deus. ¿cierto? Porque la mujer casada, A mulher casada, ¿qué tiene que hacer? o que tem que fazer? Sus cosas. ¿Ah? Cosas de comida, hacer el aseo, E complacer a la mujer. complacer al hombre, Amém. ¿cierto? ¿Sí o no? Sim. Entonces ahí, cuando estáis Cuando complaciendo usted está al hombre, de complaciendo repente, al ¿hay hombre. lujuria o no hay lujuria? ¿Hay lujuria o no hay lujuria? ¿Ah? Se pone pongámosle una palabra bonita, pongámosle, Vamos a falar uma palavra bonita. tiene una palabra bonita que no la tengo. Ah, se pone cariñoso, pongamos, cariñoso, amoroso. ¿Ah? Muy amoroso. Entonces, ahí en esos momentos, Nesse momento de Dios no te está intimidade, viendo lo que estáis haciendo. nesse momento de intimidade, Deus não vê o que você faz? Obvio que vemos. Está aí. Algunos dicen, yo no oro en el baño Algunos porque dicen, yo no oro en el estoy baño. haciendo. Y cuando estáis E haciendo el quando amor, você está Dios no te está fazendo o viendo. amor, Deus não está No te olhando. está viendo cuando estáis en el baño, que Quando estáis você haciendo tus está fazendo necesidades. suas necessidades no banheiro. Pero ahí está la presencia de Ahí Dios. está la presencia de En Dios. tu lecho está la presencia En de tu Dios. leito está la En todo presencia de momento Dios. está la En todo presencia de momento Dios. está la Está presencia uno. de Deus. Ah, que se guarde. Está em Está nós que nos uno, guardemos. ¿cierto? Que tengamos respeto, Que amor respeitemos a Dios. amor a Deus. ¿Cierto? Pero uno está trabajando de repente. Estamos trabalhando muitas vezes. Yo de repente veo a Eu mi vejo yerno a cuando meu dice, genro, quando ele diz, entrego todo en la presencia de eu Dios. Cuando las entrego cosas no tudo na están saliendo, presença yo de se las Deus. entrego en las manos de Dios y Quando las as coisas cosas estão salen. saindo, eu Y entrego eso na fue una presença de enseñanza Deus. para mi vida también. Isso foi um ensinamento Porque para yo todo a el minha tiempo vida. que voy a trabajar, le Porque digo, quando eu vou Señor, trabalhar, toma eu dominio falo, del trabajo, te toma lo entrego en dominio tus do manos, trabalho, tú eu no entrego sabes nas que lo tuas puedes mãos. hacer, Porque não sabemos o que podemos pero fazer. también puedes caerte, Mas também você pode cair, puedes tropezar. pode Entonces, tropeçar. esa enseñanza Ese quedó para mi vida y enseñamiento para mi vida. desde ese momento Y empecé a desde ese entregar momento. todo en las manos de Dios. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Porque Dios, de repente, mira, mi yerno, Eu Dios não lo usó a él. imagino como Deus usou ele. Y tendría que usarme a mí, E porque teria que me usar a mí, yo soy más grande que él. porque eu sou maior que Porque ele. los hombres son así, Porque los os hombres homens son são así, se creen assim, superiores. acham que são superiores. Cuando yo perdoné a las Quando personas, Dios eu usó perdoei a mi as hija en una pessoas, predicación Deus usou a minha filha numa pregação y empezó a hablar de... e começou a falar de amor e do perdão. Y yo estaba sentado Y y él decía, estaba sentado. yo lo único que no quería es perdonar. E a única coisa Me que habían eu queria hecho- perdoar. Habían pasado años, pero yo seguía con la Tinha persona, passado anos e eu encadenada. continuava acorrentado. esa corriente que Dios Essa corrente cortó, que Deus tinha cortado, el diablo la había puesto o en mi diabo vida. colocou em minha vida Y novamente. ahí cuando Dios usa a E los aí, quando Deus usa os ¿qué tiene que instrumentos, hacer uno? o que temos que fazer? Obedecer, Obedecer. el obedecer en la ganancia, Obedecer é o lucro. ¿cierto? Y ahí uno dice, ¿cómo E aí Dios, dizemos, como Deus, en su em misericordia, sua misericórdia, saca al pueblo de la esclavitud? tira o povo da escravidão, Lo está haciendo caminar o en el está fazendo desierto, caminhar pelo se deserto, presentan frente al se mar, apresentam frente ao mar. ven el poder de Dios, Ven ven el la poder maravilla de de Dios, Dios, ven la maravilla ven de como Dios. Moisés abrió el mar, Ve como solo Moisés levantando abre o la mar, vara, só levantando a vara. ¿cierto? Amén. Ellos no vieron cuando la vara se convirtió en serpiente y la Todos serpiente eles se não comió viram quando a las dos serpente, serpientes as varas se que hizo transformam el em diablo. serpente. No vieron eso. Eles Pero não viram esse cuando milagre, mas viram el mar se quando o mar abrió, abriu-se. Sí, mi Dios. Amén. ¿cierto? Ahí tendrían que haber dicho Ahí la tendrían maravilla que de tener Dios, palabra. la grandeza de Dios. Oye, No, la ellos, grandeza de lo Dios. único que decían, sí, me Oye, falta la grandeza de bonito, nos Dios. falta el buen banquete. Melhor estava no Egito, falta um bom banquete. Dando 40 años en el Estando desierto, 40 anos no deserto, Dios le daba el maná, Deus dava uma que caía como un rocío, dice la caía palabra como de um Dios. rocío, diz a palavra Le do traía Senhor, codorniza, ¿cierto? En la tarde para que ellos guardaran para comer. para que eles guardassem para comer. Y le dijo el maná,
E tomen diz lo que necesitan. o maná No como guarden que para los días, precisa. porque a los días viene otro maná nuevo, Vem outro maná renovado, novo, ¿cierto? renovado. Y algunos yo creo que guardaban, E porque, alguns eu pero acho la que palabra guardavam. decía que ellos tenían que no guardar porque A se iban a palavra sanar. dizia para não guardar, porque se estragava. Pero muchos, Mas muitos, en vez de engrandecer el nombre de Dios, em vez de engrandecer o se nome van do contra Senhor, la voluntad de Dios. van contra Ahí a hasta vontade do ahora es lo Senhor. mismo. E até hoje é Dios o te dice mesmo. que tenés que amar, tenés que Deus orar, te diz que tem que amar, que tem que orar. interceder para que tu oración Interceder para que sean tus oraciones contestadas. sean Y contestadas. nosotros siempre hacemos E lo não contrario de lo que sempre dice Dios. fazemos o contrário. Porque nosotros no somos dueños de la Porque verdad. nós não somos donos Porque da tenemos la verdade. sana doctrina. Porque temos a Y con la sana doctrina doutrina. hemos matado E com muchos essa hijos de doutrina Dios. que achamos que é ¿Por matar os qué? filhos de Porque Deus. no hablamos de la doctrina que Dios Porque quiere não por la falamos iglesia, da doutrina que Deus sino quer la por nossa misericordia, el igreja. amor, la paz, ¿cierto? Sino la misericordia, Inculcarle la la fe a paz. los hermanos. Inculcar a fé aos irmãos. Yo estaba hablando con una hermana en la tarde y Eu decía, estava falando com uma irmã nosotros de siempre tarde. hablamos de su Nós sempre falamos testimonio. de seu testemunho. Cuando la madre tiraba agua a los hermanos que pregaban en la casa Quando a y se le mãe murió su hija, jogava y ella oró y le dijo, água para os irmãos que pregavam perto da casa e morreu sua filha. el Dios de esos que están pregueros, si E es ele verdad que diz, se é existe, verdade que existe, quiero que mi hija Deus, resucite. eu quero que ressuscite minha filha. Y Dios la resucitó. E Deus a ressuscitou. Y ella salió por Ela las calles saiu gritando, pelas alabando a ruas, Dios. ¿Por qué? gritando, louvando a Deus. Por Porque quê? Dios la había Porque resucitado. Deus ressuscitou sua filha. ¿Cuántas veces Dios ha ¿Cuántas resucitado al veces hermano Deus que estaban ressuscitou muertos, irmãos delito y en que pecado? estavam mortos em delito e no Y pecado. nosotros los creímos más que E Dios y lo nós echamos para afuera. achamos mais que Deus Nosotros e tenemos que mandamos para unificarlo fora. en Cristo. Nós temos que Ser nos uno en unificar, ser Cristo. uno en Y Cristo. cuando oremos Y cuando oremos, con Oremos entendimiento, con entendimiento. ¿cierto? Porque muchas veces oramos sin Porque muitas entendimiento. vezes oramos sin entendimiento. Intercedamos, Intercedamos. seamos puntal para nuestro hermano. Sejamos un puntal para Si nuestro vemos a irmão. nuestro hermano caer, Si vemos que nuestro irmão cae, no seamos cagüineros y empezamos no sejamos que el hermano fofoqueiros, cayó. porque Sino caiu. acerquémoslo a nuestro Sino hermano aquí, cheguemos perto de y con palabras de ciencia, de irmãos. sabiduría, dice la Y con palabra de palabras Dios, de ciencia y donde de se actúa la sabiduría. ciencia y la sabiduría porque estáis actuando con amor Amén. Amén. y vaya a hacer recapacitar a tu E você hermano, fará recapacitar seu irmão. ¿cierto? Y ahora si no recapacitas a Agora, primera, se dice não que ya a mí, recapacita a primeira, a otro hermano, que chame a para outro irmão, hacerlo para recapacitar, fazê-lo recapacitar. ¿cierto? Y dice que si tú Y dice incorporas a un E se hermano, você incorpora um irmão, cubrir multitud de pecados, porque dice la palabra de Dios que cubrir multitud de pecados, cubre multidão de pecados. porque nosotros pecamos todos los días, Porque nos solo que pecamos nosotros todos lo creemos, los días. muchas veces Muitas lo vezes creemos santos, ¿no? achamos que somos Que somos santos. santos. ¿Ah? Entonces por eso nosotros actuamos con toda la ira. Por isso que actuamos Decimos a com nuestros toda hermanos, essa ustedes vienen a la alegria. iglesia puro a calentar la banca muchas Dizemos veces. muitas vezes que van a calentar a banca. Y Dios quiere que hable ese mensaje a la Grey. E Deus quer que você fale essa mensagem para a Grey. No, porque la Grey viene a comer, Así es. A viene a Grey venha alimentarse, comer, venha se a tomar el alimentar, maná que Dios por gracia a tomar lo o da maná todos los que días. Deus por graça dá todos os dias. Por eso dice la palabra de Dios, Por cuando isso, escuché que palabra Deus de diz Dios, que quando você ouça a palavra de Deus, retén que você retenha o lo o bueno, bom. lo malo déjalo pasar, Lo malo pero lo você bueno, lo que deixa viene de pasar, Dios, mas aquilo que retiénelo vem para tu vida, De Deus, você retém. ¿cierto? Porque yo aprendo de ti, tú Porque aprendes eu de mí, aprendo de você, porque você el aprende mismo de Espíritu mim. está en ti como en mí, O mesmo Espírito que está em pero ti está nosotros em no mim. entendemos Mas de nós repente não los misterios de entendemos Dios como os Dios hace. mistérios de Deus e como Deus faz. Hubieron 4 hombres que hicieron el milagro Houveram 4 homens que fizeram o de milagre abrir las aguas. de abrir as águas. Fue Moisés, Foi Moisés, ¿sí o no? Fue Josué, Josué, Elías Elias y Eliseo. e Eliseu. ¿Ah? Esos 4 hombres dice Esses que la 4 palabra de Dios homens, que Dios diz a palavra do Senhor, abrió el mar rojo que Deus por abriu o mar Moisés. vermelho com Moisés. Por Josué Por Josué, abrió el río del o Jordán. rio Jordão.
Vino Dios, separó a Eliseo, ¿cierto? De Elías. Y Elías golpeó las aguas del río de Jordán y se abrieron y se separaron. Y después, como Eliseo había tomado el espíritu de Elías, porque Dios se lo había llevado al cielo, él llegó, dobló el manto de Elías, golpeó las aguas y pudo hacer lo que hizo Elías. Por eso nosotros no critiquemos al hermano que viene llegando, que viene a aportar para Dios, porque a lo mejor Dios te hace hacer las mismas maravillas que hiciste tú a través de Cristo, el hermano también lo hace. Entonces eso es lo que nos falta a nosotros, reconocer cómo Dios actúa en nuestras vidas. Las oraciones que sean sinceras. Hay oraciones que van a ser escuchadas. Hay oraciones que van a ser respondidas, sí. Hay oraciones que no van a ser respondidas, sí. Todas las oraciones llegan a la presencia de Dios porque Dios no es solo. Pero está en ti. ¿Cómo vaya a orar? Como você orará? Si va a ser para bendición, si será para bendición o para maldición. Si actuar como para maldición, si você actúa para maldição, va a ser igual que estos hombres que le dijo Dios, será como estes homens que se creen judíos, que acham que são judeus, pero no lo son, mas não são. Hablan bonito, falam bonito, ¿cierto? Modulan bien, se expresan bien, ¿cierto? Pero mas no son judíos. Não são judeus. Ahora nosotros somos un pueblo Agora adquirido nós por somos Dios. um povo adquirido por Deus. Nación santa, Nação real santa, sacerdote. real sacerdócio. Pueblo adquirido por Dios. Povo adquirido por Deus. Fue comprado a precio de Fomos sangre. comprados a preço de sangue. Y Él no abrió su boca por E nosotros. Ele não abriu sua boca por nós. Y Él dijo, Ele más diz hace que tu se faça voluntad. a tua vontade, Porque sabía porque Ele lo que sabia venía. o que viria. Le dijo, lo que yo tengo que pasar, ustedes Diz, no lo o van a que eu pasar. tenho que passar, você não passará. No van a pasar. Não passará. Porque ahí está la misericordia de Dios. Porque aí actuando. está a Pero yo misericórdia tengo que de pasar Deus esa copa. atuando. Mas eu Yo terei que tengo que passar pasar essa eso. copa. Para Eu que terei ustedes que por passar. misericordia lleguen a mi Para que vida. você, por misericórdia, Mira, chegue na minha este vida. es el camino, la verdad y la Este é vida. o caminho, a verdade e a Nadie vida. va al Padre sino por Ninguém Él. vai ao Pai se não é por Ele. ¿Cierto? Y eso lo trazó a nosotros. E isso é Y que Ele nos nuestras traçou. oraciones tienen que ser en ese Que nossas sentido. orações Y têm si que Dios ser nesse escucha la sentido. oración, gloria E a se Dios. Deus ouve essa oração, Y si no glória a Deus. escucha la oración, Y si o sea, no si escucha, escucha y se escucha y no, esa oración, no tenemos E respuesta, não temos resposta, gloria a Dios glória a también, Deus como dijo também. David. Como diz Davi, Ya no respondió. ele já não Ya respondeu. Já hice lo que fiz tenía que o hacer. que tinha que fazer. Ya hice lo que tenía que hacer. Já fiz o que Pero tinha ahora que voy a fazer. comer, Mas agora irei comer. voy a adorar, Vou adorar. ¿cierto? Porque yo Porque lo Dios- dejé 7 días para ver si él se conmovía Eu orei para ver se ele mudava por a mi sua lloro, sentença, com meu por mis choro, oraciones, por minha por oração, mi ayuno, por meu jejum. pero él no lo hizo. Mas ele não o fez. Y lo adoró igual, E de o la misma adorou da forma. mesma maneira. Y muchas veces nosotros E como muitas hombres vezes decimos, nós, ¿por qué como Dios homens, dizemos, no los porque Deus escucha? não nos Y él lo ouve, escuchó. se ele nos ouviu. Pero ¿por qué no respondió? Algo, Porque esa relación alguma coisa nessa oração Dios no lo não era da encontró, vontade dele. ¿ah? Não era da vontade no lo dele. encontró verdadero, Uma coisa ele não ¿cierto? achou. Porque pedimos mal, como dice el Diz libro porque de pede Santiago, mal. ¿cierto? Porque nosotros como cristianos Nós tenemos que como estar siempre cristãos gozosos, temos como que sempre dice estar Filipenses alegres. Como diz 4:4, mi hermano, Filipenses 4:4. Sergio cuando viene, Meu irmão empieza a Pedro, predicar, quando se vem, ele ríe. começa, ele dá Porque risada. así el Evangelio, Porque o Evangelio é nosotros como assim. cristianos tenemos que estar Como gozosos. cristãos temos ¿Por que qué estar tenemos que estar alegres. gozosos? ¿Por qué tenemos que estar alegres? Porque Cristo nos dio la salvación. Porque Cristo está en nuestra vida. Ahora tenemos al Rey de Ahora Reyes, Señor tenemos de ao Rei de Señores, Reis e Senhor de en nuestra Senhores. vida. Entonces Él lo sacó de Ele muerte nos tirou de morte a vida. à vida. Y esta vida, dice, esta Esta vida vida es es pasajera. pasajera. Esta vida es como la flor del campo, É como a es flor como do la campo, neblina, como a nevoa. ¿cierto? Que uno dice, hoy estás, Hoje é, mañana no amanhã estás. não.
Entonces ahora que estás, este breve momento, ¿cierto? Este breve momento, como dice la hermana, este ¿cierto? breve momento, Tenemos que presentarlo como vamos a un obrero presentar como obrero aprobado delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del intercediendo Señor, por nuestro hermano, intercediendo orando por por nuestro hermano, orando orando por por mi nuestro vida hermano, y orando por mi por mi hermano. vida y por mi hermano. Ese es el camino que nos Ese es tocó. el camino que Dios nos dejó. ¿Ah? Por eso Dios cuando lo reprendió a los Por discípulos isso, le Deus, dijo, quando repreendeu aos y lo discípulos, escuchó, le dijo, ustedes no saben qué espíritu diz: você não en su sabe vida. que espíritus Porque si está em dejan tua que vida. el Espíritu de Dios actúe, Porque se você deixa que o Espírito de Deus atue em si tua dejan que vida, la carne você será actúe, vaya a diferente. decir, Si você deixa que a pidamos a carne Dios que actúe, baje fuego del você cielo, no mandará destruyamos fogo do todo esto céu porque no está haciendo la e que voluntad que yo destrua quiero. tudo, porque não está fazendo o que eu Jesús le quero. dijo, no, tenía E un Jesus espíritu disse: de amor, você de tem que ter bondad, espírito de amor, paz, de bondade, ¿cierto? de paz, de de misericordia. misericórdia. Y tú estás actuando E você está atuando como un hombre con un hombre farto. decir que soy judío pero no lo Você soy. diz que é judeu, mas não é. Entonces si el Espíritu de Dios Se o entra en tu Espírito vida, de Deus está em tua vida, actuemos como actuemos Cristo como actuó Cristo atuou en la iglesia. na igreja. Y agradezcamos al E Padre agradecemos ao Pai que no tiró que não jogou a Cristo que del nos sacrificio. tirou a Cristo do sacrifício. Cuando le dijo, Quando diz, ¿cierto? Pai, Que pase esta que copa, passe este cálice. sino que escuchó lo otro, Dios. Deus ouviu Eso o lo outro. dejó pasar. Isso o deixou passar. ¿Ah? Mas haga su Mas que voluntad, se dijo, faça a esa es tua mi voluntad. vontade, essa é a minha Esa es mi voluntad, vontade. que mueras Que você por mi morra por creación, minha criação. ¿cierto? Muéralo por lo que tú hiciste, Morra por o que você ¿ah? fez. Que tú estuviste conmigo cuando Você hicimos la esteve comigo creación, quando fizemos a y cuando criação. Adán pecó, E quando Adão pecou, ¿cierto? Con Eva, ¿cierto? Ahí le declaraste a la serpiente você que iba a hacer declarou una a batalla, serpente que haveria uma ¿cierto? batalha Y que ella te iba a herir en el e que cascañal. ela te feriria no calcanhar. Ahí cuando Dios clamó así, ¿ah? Amém. Pero tú lo herirás en la Mas cabeza, você o ferirá na cabeça. ¿cierto? Entonces, recuerda, Lembra ¿cierto? El propósito de o Dios, propósito. ¿cierto? Y Dios hizo ese propósito, Y y Jesús fez ese Dios no lo propósito. escuchó, pero después le dijo, hágase su voluntad, Que y se lo faça a escuchó, tua vontade, eles ouviram. porque son uno. Porque são um. No puedo decir que Dios No puedo Padre dizer que Deus es mayor Pai que el Dios Hijo, é maior que Deus Filho. ¿cierto? Porque en Juan Porque dice, uno dice, Em en el João principio era el diz que no verbo, princípio era o verbo. el verbo era con Dios, O verbo era com y el Deus. verbo era E o Dios. verbo era Deus. Eso era en el principio. Isso era ¿cierto? no princípio. Y era la luz de E los ele era a hombres. luz do som. Dios los Que bendiga, Deus os Dios los abençoe. Que guarde. Deus os guarde. Vamos a esperar que mi hermana se pare bien. Dios los bendiga, ¿cierto? Que sea Que Deus este os mensaje ha abençoe. sido de bendición para Que todos essa nosotros. mensagem tenha sido de bênção Porque para todos nós. nosotros tenemos que entender Porque nós temos que entender que Dios que Deus es Dios é Deus. y que Él hace como Él quiere. Que Ele é soberano e Ele faz como Vamos a Ele dejar quer. en este lugar a nuestra hermana Amén. que parece Robocop.